Hola alumnos de Literatura 1, les muestro las actividades para la semana 2 del 28 de septiembre al 2 de octubre. La actividad 2 de este primer parcial, muchachos, van a ser unos ejercicios del manual. Lo primero que tenemos que hacer es leer la información que aparece entre las páginas 19, 20 y 21 de la guía de actividades. La guía de actividades pues es su manual, pero antes que se los muestro. Aquí tenemos la página 19. El tema para esta semana, muchachos, pues van a ser varias cuestiones. Comenzamos primero con la intención comunicativa literaria. La intención comunicativa literaria, muchachos, es la intención que tiene el autor de la obra literaria al momento de pues, redactar su obra, de escribir su obra. Es qué es lo que busca, qué es lo que trata de comunicar con su obra. Es el propósito, es la meta, la finalidad que tiene al momento de generar el discurso de su obra. Esa es la intención comunicativa. Aparte de eso, ¿qué más bien? Las marcas de literariedad. Ya en la semana anterior pues estábamos hablando a grandes rasgos pues de lo que era el arte, lo que es la literatura. Decíamos que la literatura pues es una de las 7 bellas artes. Y decíamos que la literatura, muchachos, pues es el arte que se basa en la palabra escrita principalmente. Pero bueno, no todo texto, no todo escrito es considerado literatura, es considerado arte. Debe tener algunas características. Esas características son las marcas de literariedad, son las características que hacen que ese escrito sea considerado literatura, sea considerado arte. Hay varias de esas características. La primera de ellas que vamos a ver ahí es el lenguaje literario. El lenguaje literario es la primera marca de literariedad, la primera característica que hace que un texto sea considerado literatura. Bueno, el lenguaje literario puede ser de dos tipos, puede ser denotativo y puede ser connotativo. El denotativo, ahí tenemos un ejemplo, dice, a Kevin le pondrán un marcapasos en el corazón. El lenguaje denotativo, muchachos, es el lenguaje literal, es el lenguaje objetivo, lo vamos a interpretar tal cual como nos lo están diciendo. Como ustedes pueden ver ahí, pues a Kevin le pondrán un marcapasos en el corazón, pues yo creo que es comprensible ese enunciado para todos, no tenemos que interpretar nada. En cambio, veamos el ejemplo del lenguaje connotativo, dice, eres mi corazón. Aquí en el lenguaje connotativo, muchachos, no lo podemos tomar de manera literal. Es un lenguaje subjetivo. Tenemos que interpretar qué fue lo que nos quiso decir. Ahí donde dice eres mi corazón, bueno, se refiere pues a que es una persona pues preciada para la persona, para el autor que escribió eso. Entonces, ahí en el primero, en el lenguaje notativo, corazón es sinónimo de órgano. En el lenguaje connotativo, corazón es sinónimo de cariño. Tenemos más ejemplos abajo. Dice, los libros son importantes para la educación del hombre. Bueno, es un significado objetivo de lo que significa el término libros. En cambio, en el lenguaje connotativo tenemos Raúl es un libro abierto. Bueno, ahí tenemos que interpretar, no podemos tomar literalmente como que Raúl es un libro. Simplemente está tratando de decir que es una persona pues abierta. Es una persona que tolera, que está abierta a recibir comentarios de otras personas. Entonces, esa es la diferencia. El lenguaje denotativo es literal, es objetivo. El lenguaje connotativo es subjetivo. Lo tenemos que interpretar. Veamos la siguiente marca de literariedad. Son función poética y función emotiva. Son dos funciones del lenguaje, muchachos. Las funciones del lenguaje, pues ustedes las vienen trabajando desde taller de lectura y redacción. Las funciones del lenguaje, pues tiene que ver con la forma en cómo nos expresamos. En el caso, la primera, la función poética. Función poética y función emotiva, antes de comenzar. Son las dos funciones que predominan en los textos literarios, por eso es otra característica de un texto literario. Son funciones que se utilizan en los textos que son considerados literatura. La función poética es aquella que se encarga de embellecer el mensaje, muchachos. Para la función poética, no solo basta comunicar un mensaje, aparte de comunicar un mensaje tienes que hacerlo de manera bella. O sea, aparte de lo que vas a decir, es muy importante cómo lo vas a decir. La función emotiva es otra función que predomina en los textos literarios. En la función emotiva, el autor, el emisor, quien escribió, quien hizo la obra literaria, está hablando de sí mismo. Por lo regular la encontramos escrita en primera persona. Si nosotros vemos los verbos, están conjugados en primera persona. El autor se refiere a él mismo, habla de sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, y lo podemos ver claramente, les digo, porque está en primera persona. El autor se refiere a él mismo. Dice ahí el ejemplo: siempre me ha gustado el chocolate, me fascina, gracias por traerme mi favorito.
siempre me ha gustado. ¿A quién? A mí. Estoy hablando de mí mismo. Bueno, en este caso pues se refiere al autor que escribió este fragmento. Esa es la segunda marca de literariedad. Veamos la tercera. La tercera, muchachos, son las formas de presentación. Tenemos dos formas de presentación escrita de los textos literarios. Puede ser en prosa o puede ser en verso. En prosa, muchachos, es como nosotros escribimos de manera natural. Es como nos enseñaron a escribir desde que estábamos en la primaria. De margen a margen en la hoja. No tienes que sujetarte a ninguna medida. Tenemos tamaños de letra diferentes nosotros. Si es un texto a mano, pues obviamente que va a depender la cantidad de líneas, la cantidad de renglones y de hojas, va a depender del tamaño de letra de la persona. Cuando nosotros escribimos en prosa no sucede nada. Aquí abajo tenemos un ejemplo. Miren, lo podemos ver aquí en este relato. Cómo están abarcando en el recuadro de margen a margen. Aquí no hay ningún problema. Tú ocupas la cantidad de renglones y la cantidad de cuartillas que tú necesites para redactar esto. En prosa escribimos libremente. En cambio en el siguiente, en el verso, muchachos, el verso ya requiere de una medida. En el verso nosotros tenemos que sujetarnos a cierta medida en cuanto a los renglones. De hecho, siendo un poquito más claro, un verso, muchachos, pues sí, tal vez para entenderlo al principio, pues de manera más sencilla, sí pudiéramos decir que un verso es lo mismo que un renglón. Nada más que un verso, pues ya es un renglón que se tiene que sujetar a una medida. Aquí tenemos un ejemplo de un poema, aquí en la parte del recuadro. Bien, cuando nosotros escribimos en verso, muchachos, tenemos que respetar la cantidad de palabras que tenemos por renglón. Por ejemplo, aquí en este pequeño poema, aparte del título del autor, tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 líneas. Este poema tiene 8 líneas. 8 líneas, 8 versos. Cada línea representa un verso. Si yo, por ejemplo, lo quisiera transcribir a mi cuaderno, me tiene que quedar exactamente igual. A diferencia de la prosa, que yo puedo modificar la cantidad de palabras por línea, en el verso no lo puedo hacer. Lo tengo que respetar porque se sujeta regularmente a una métrica y a una rima. Tiene que ser melodioso. Las canciones, muchachos, las canciones también se escriben en verso. Si nosotros vemos la letra de una canción y la vamos a transcribir, nos tiene que quedar exactamente igual. La misma cantidad de líneas, la misma cantidad de palabras, la misma cantidad de todo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a regresar a las instrucciones. Bueno, en las instrucciones dice que contestemos los ejercicios de las páginas 22, 23 y 24. Eso lo dice en el número 2. Antes de pasar a eso, muchachos, también quiero comentarles algo importante. Eso que ahorita acabamos de ver en las páginas del manual, entre las páginas 19, 20 y 21, también se los envió en un documento en PowerPoint. Prácticamente es lo mismo. Miren, aquí tenemos la intención comunicativa literaria, que está en la página 19. Nada más aquí viene pues ya explicado con mis palabras. Continúa con las marcas de literariedad, lo que ahorita estábamos explicando, y dice qué es lo que son. Lo tenemos también en la página 19. Tenemos cuáles son las marcas de literariedad, que son las que acabamos de revisar. Ahí tenemos las tres, entre las páginas 19, 20, 21, y luego vienen explicadas uno por uno. El lenguaje literario, la función poética y función emotiva, y las formas de presentación escrita, que son prosa y verso. Lo mismo que ahorita les acabo de comentar, aquí lo tienen en el PowerPoint. Entonces, regresando a las instrucciones, dice que con esto tenemos que contestar el ejercicio de las páginas 22, 23 y 24 del manual. Vamos a ver qué dicen esas páginas, muchachos. Bueno, la actividad 4 en la página 22, muchachos, dice: escribe una oración en lenguaje conotativo y otra en lenguaje denotativo. Tenemos que basarnos en las palabras que tenemos ahí. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra mariposas, y tenemos que hacer una oración que use el lenguaje denotativo y en el cual se emplee la palabra mariposas, y otra oración donde se use la palabra mariposas pero en lenguaje connotativo. Regresemos a la parte de los ejemplos. En los ejemplos, muchachos, que ahorita teníamos sobre eso, podemos ver cómo aquí en el primer ejemplo se utiliza la palabra corazón, pero la utilizan en lenguaje denotativo. Y luego tenemos nuevamente la palabra corazón, pero en lenguaje connotativo. Y abajito también tenemos lo mismo en los otros ejemplos. Tenemos la palabra libros y la palabra libro. Prácticamente pues es lo mismo. Aquí entonces en la página 22, muchachos, lo que nosotros tenemos que hacer es, como hay unos ejemplos que vimos, con cada una de estas palabras que tenemos aquí: mariposas,
nubes, sol. Bueno, se me subrayó lo siguiente también. Llave, llora, energía, luz. Tenemos que hacer una oración denotativa y otra connotativa, así como en los ejemplos. Esa es la primera parte. Lo siguiente, muchachos, el número 5. Tenemos que escribir ahí algunos pensamientos. Puede ser algún pensamiento real o podría ser algún pensamiento ficticio. Puede ser algo basado en cosas reales de ustedes o puede ser algo completamente inventado por ustedes. Primeramente, un texto en prosa, le ponemos un título. En prosa, recordemos, muchachos, en prosa, les muestro el ejemplo. En prosa es como este recuadro que tenemos aquí, en el cual escribimos de margen a margen de manera libre la cantidad de palabras y la cantidad de renglones que yo necesite. No importa cuántas palabras tenga renglón y no importa cuántos renglones tenga. Escribimos libremente, perdón. Entonces, eso es aquí en prosa. Escribimos algo real o ficticio en prosa. Y luego termina con la parte en verso. Aquí vamos a escribir otro pensamiento real o ficticio, pero tiene que ser escrito en verso. Puede ser un poema, puede ser una canción que a ustedes les guste, pero recuerden, escribir en verso, muchachos, implica, me regreso al ejemplo, implica, muchachos, pues el que tengamos que hacerlo como está en el ejemplo del poema que tenemos aquí en la página 21. Okay. Tenemos que basarnos en los versos, en la cantidad de palabras que tiene cada línea. Bien, entonces dejen regreso. Con esto, muchachos, pues con esto termina el ejercicio. Es prácticamente lo que tenemos que hacer. Como ustedes pueden ver, ahí termina en la página 24. Regreso a la parte de las instrucciones. Ya una vez que yo tenga listo el documento, todas las actividades hechas, muchachos, le tomamos una fotografía, anotamos nuestro nombre y grupo lo más claro posible, lo subimos al Classroom o lo pueden mandar también a mi correo electrónico institucional. La entrega es más tardar el viernes 2 de octubre y tiene un valor de 15%. Bueno, muchachos, pues yo con esto termino la explicación del video. Muchas gracias por su atención.